¿Cómo están, hermanos y hermanas? Bueno, la última vez que vine vine hace un mes, el 29 de mayo, pero hace 20 meses les dije, ¿cómo están, hermanos? Y se oyó un grito así fuerte que decía, muy bendecidos. Y ahorita están todos aguados. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Muy bendecidos. Ya se oyó distinto. Sean tan amables de, antes de que se sienten, se pongan sus lentes oscuros y se duerman. Sean tan amables de buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Si ya lo encontró, diga un fuerte amén. Vamos a leer todos juntos de San Juan capítulo 5, los versículos 1 al 9. Todos juntos. ¿Todos traen la versión Reina Valera 1960? Bueno, los que traigan esa Biblia lean en voz alta. Los que traigan cualquier otra versión lean quedito. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Tomen asiento, por favor. Déjenme utilizar solamente 3 minutos para decirles lo que les comenté el 29 de mayo que estuve aquí con ustedes. Para ese día ya se me había comunicado que el pastorado que yo venía desempeñando desde el mes de noviembre del 2014 habría de culminar el día último del mes de junio. Sin embargo, todavía se prolongó unos cuantos días más. Y hace 8 días a esta hora estaba yo despidiéndome de la congregación que se reúne en el Templo San Pablo de la ciudad de Torreón, en donde en esta ocasión, que fue la tercera vez que he sido pastor de esa iglesia, primero allá por 1991 y luego del 1997 hasta el 2002 y luego de finales del 2014 hasta hace 8 días, 3 ocasiones, sumando las 3 ocasiones son 7 años repartidos en esas 3 ocasiones, de manera que hoy es el primer domingo que no tengo una iglesia que pastorear, pero tengo una iglesia donde predicar, que son ustedes, y por lo tanto le doy gracias a Dios y a Pepe Gutiérrez y al doctor Paco y a todos ustedes que son tan amables de recibirnos. Está conmigo mi esposa. ¿Dónde está la hermana Julia? Póngase de pie, hermana Julia, o súbase arriba de la silla para que la vean. Ahí está la hermana Julia. Gracias. La hermana Julia y yo estamos ahorita de luna de miel porque el día 1 de julio cumplimos 50 años de casados. Y bueno, yo no me he arrepentido de haberme casado con ella. Hay quien sabe, a ella pregúntenle, ¿verdad?
pero Dios nos ha permitido 50 años de casados. Nunca me ha dejado un ojo morado, ni yo a ella. Siempre hemos llevado nuestro matrimonio como Dios manda, hasta donde hemos podido. De manera que nos sentimos muy felices de estar aquí recién casados después de 50 años. Quiere decir entonces, hermanos, que a partir de este domingo en adelante voy a estar otra vez viajando y predicando en las iglesias donde tengan a bien abrirme las puertas. Obviamente que no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después. Hay algunos lugares donde me va a ser difícil ir como lo hice durante 10 años, del 2004 al 2014, pero bueno, cuando menos a los Dos Laredos íbamos a venir, a Monterrey, que es donde vivía un hijo mío y mis nietos, y algunos otros lugares. De hoy en 8 días voy a estar predicando en Saltillo, Coahuila, y dentro de 15 días en una iglesia de la comarca lagunera, de manera que, pues mientras el Señor me dé salud, porque cuerda tengo mucha, pues vamos a seguir adelante predicando la palabra. Amén. Ya voy a predicar. Gracias por los 3 minutos que me toleraron. Los psicólogos, ¿hay alguien aquí que sea psicólogo o psicóloga? Identifíquese. Ahí está una. Ok. Los psicólogos, las psicólogas, los psiquiatras que estudian nuestra mente, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestra memoria, dicen que si yo predico un sermón con una duración de 1 hora, 60 minutos, dicen los estudiosos de nuestra mente que dentro de 8 días ustedes solamente van a recordar un 10% de lo que yo dije durante 1 hora. Pero si yo hablo 40 minutos, dicen estos especialistas de nuestra mente que dentro de 8 días ustedes van a recordar el 25 o 30% de lo que yo dije. Si yo predico 20 minutos y toman nota de lo que yo digo, pues lo más seguro es que dentro de 8 días ustedes recuerden el 50 o el 60% de lo que dije. Y si yo hablo 15 minutos o 10 minutos, lo más seguro es que recuerden el 80 o el 90% de lo que dije. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque yo voy a predicar sobre este pasaje que acabo de leer y lo prediqué aquí hace 10 años. No todos ustedes estaban, algunos estaban. Si pusieron atención y si me tardé 1 hora, pues ya no se acuerdan nada. Y si pusieron atención y tomaron nota y tienen buena memoria, o se precian de tener buena memoria, pues a lo mejor se acuerdan un 25 o 30%. Y si ustedes no estuvieron aquí hace 10 años y no escucharon este sermón que voy a predicar, pues no se acuerdan de nada, porque no me oyeron. Así es que quiero predicar en esta confianza de que los poquitos que están aquí y que estuvieron hace 10 años, donde yo prediqué sobre este mismo pasaje, pues recuerden algo y hoy se los vuelvo a recordar, aunque a lo largo de 10 años Dios me ha mostrado más cosas interesantes de este mismo pasaje. Vamos entonces al capítulo 5, versículos 1 al 9 que ya leímos. Dice aquí que había una fiesta de los judíos en Jerusalén. No nos dice cuál, pero todos ustedes y yo sabemos que los judíos tenían muchas fiestas, pero había 3 principales, 3 fiestas nacionales. La fiesta de la Pascua, que era algo así como el día de la independencia. La fiesta recordaba la salida del pueblo de Israel de la casa de servidumbre en Egipto. 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de Pentecostés. Eso es justamente lo que quiere decir Pentecostés. 50 días después de la Pascua. Pentecostés recordaba el recogimiento de los primeros frutos de la tierra, entendiendo que esto se estableció cuando el pueblo de Israel era eminentemente agricultor. Ya en la época del libro de los Hechos, el capítulo 2, que habla acerca de la
del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, no solamente se recordaba el recogimiento de los primeros frutos de la tierra, sino que también se recordaba la promulgación de la ley en el monte Sinaí, dada por Dios a Moisés. Y la tercera gran fiesta era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas. Pentecostés era el recogimiento de los primeros frutos y las cosechas era el recogimiento propiamente dicho ya de toda la cosecha. Era una fiesta entonces que se estaba celebrando en Jerusalén. Ese es el trasfondo de esta historia. Pudo haber sido la Pascua, pudo haber sido Pentecostés o pudo haber sido la fiesta de los tabernáculos. Cualquiera de esas fiestas que haya sido, quiere decir que la ciudad de Jerusalén, si era la Pascua, dicen los historiadores, como José fue el historiador, que la última Pascua que el Señor Jesús vivió en Jerusalén, cuando fue crucificado, había aproximadamente 6 millones de judíos en la ciudad de Jerusalén en la celebración de la Pascua. Las otras dos fiestas sí tenían mucha asistencia, pero quizá la mayor asistencia, 6 millones, era la de la Pascua. Quiere decir que Jerusalén estaba metida entonces en una fiesta, cualquiera de estas que haya sido. Y cuando uno llega a una ciudad que está metida en una fiesta, porque están celebrando el aniversario de la fundación de esa ciudad, o porque están celebrando el 15 y 16 de septiembre, que es nuestra independencia, pues nosotros vemos a nuestro alrededor la algarabía de la gente, los colores de los vestidos, los colores patrios, la comida, y vaya que México en sus distintas regiones tiene todo un menú sabroso de comidas. Voy a hablar de comida porque ya tengo hambre. A ver quién me invita a comer al terminar este servicio. Bien. Había música, había fiesta, había danza, había cantos, había algarabía. Y Jesús entra a Jerusalén con sus discípulos y esto es lo primero que contempla. Una ciudad metida en una fiesta. En una fiesta donde, digo, hay alegría, hay música, hay danza, hay comida, hay risas, hay de todo. Pero el versículo 2 comienza a mostrarnos otras escenas. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Para los que han estudiado un poquito hebreo, yo estudié en el seminario hebreo, pero ya se me olvidó. Pero la palabra Bet, de Betesda, la palabra Bet, se traduce del hebreo al español como casa. Por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento nos encontramos con una ciudad o un lugar llamado Betel, Bet-El, que es la casa de Dios. Donde nació Jesús, que nosotros conocemos como Belén, en realidad su nombre original es Betlem, que quiere decir la casa del pan, pero no del partido político, sino del pan que se come. Betlem es la casa del pan. Y luego otra palabrita, Betania, Bet-Ania, es la casa del dátil. O sea, había muchas palmeras en Betania y el fruto de las palmeras era los dátiles. Los dátiles es una comida muy especial para los orientales, para el Medio Oriente. ¿Quién no ha ido a un restaurante de comida árabe y uno de los platillos que se ofrecen precisamente son los dátiles? Bueno, la palabra Betesda se traduce como la casa de la misericordia. Hay allí, entonces en Jerusalén, un estanque llamado en hebreo Betesda, la casa de la misericordia. Este estanque estaba, no sé si rodeado o al frente de 5 pórticos. Hay personas que les gusta leer la Biblia y encontrar todos los simbolismos y su significado.
Yo encontré algún significado sobre los 5 pórticos, pero a veces no quiero caer en el terreno de la alegoría. Pero por ejemplo, hay quien dice que esos 5 pórticos simbolizan la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia donde está contenida la ley de Dios. Y entonces hay quienes dicen que ahí están 5 pórticos que simbolizan la presencia de la ley de Dios dada a Moisés en el monte Sinaí, en el monte Horeb, y el contraste que hay entre la ley y la gracia. La ley que separa al hombre, cuando digo hombre estoy hablando genérico, hombre, mujer, la ley que nos separa de Dios, y la gracia de Jesucristo que nos une al Señor. Por eso ustedes y yo ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y como bien decía el doctor Paco, al estar leyendo allí Jeremías y Lamentaciones, solamente por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, y estamos hablando aquí de la gracia de Dios. Los 5 pórticos, según algunos autores, simbolizan cómo los que estaban allí, que eran todos enfermos, estaban separados por la ley. Pero hasta ese lugar donde estaban separados, estaban exiliados, estaban separados, hasta allí llega la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Por qué no pensar que el edificio donde se reúne la congregación llamada el Ágape de Nuevo Laredo no pudiera convertirse en esta hora en un Betesda, en un estanque donde quizá lleguemos aquí, estemos llegando aquí por esa puerta, como gente separada por la ley, condenados por la ley, señalados por nuestros pecados, para entrar a la divina presencia de Jesucristo, que es la misma gracia de Dios manifestada para nosotros. Hagamos de este momento y de este lugar Betesda, la casa de la misericordia. Y el pueblo de Dios dice, amén. Versículo 3. En estos 5 pórticos que simbolizan la ley, yacía una multitud de enfermos, subrayo, una multitud de enfermos. Y se mencionan algunos casos: ciegos, cojos y paralíticos. Obviamente había mucho más personas con mucho más distintos tipos de enfermedades. Aquí solamente San Juan, que está escribiendo este evangelio, menciona quizás los casos más especiales, como son los ciegos, los cojos y los paralíticos. Pero hay una frase con la que termina el versículo 3 muy interesante: que esperaban el movimiento del agua del estanque llamado Betesda. Y viene un poquito la explicación en el versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, la movía, la revolvía. Y el que primero, estamos hablando de la multitud de enfermos, y el que primero descendía al estanque, después de que el ángel había agitado el agua, dice aquí San Juan, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hasta allí estamos hablando entonces del trasfondo, del cuadro donde nosotros vamos a contemplar un milagro. En alguna ocasión, alguien le preguntó a un predicador que hablaba acerca de la sanidad divina, del poder de Dios para sanar, y le preguntaba: oiga, predicador, ¿existen los milagros? Y el predicador contestó: no, los milagros no existen. Y la persona que estaba preguntando eso a aquel gran predicador se quedó un tanto
confuso por la respuesta que le estaba dando el predicador, porque él siempre había tenido la conciencia de que los milagros existen. Pero aquel predicador acto seguido le dijo a aquella persona: los milagros no existen, los milagros ocurren. Y cuando ya agregó esta frase, pues la persona que estaba interrogando al predicador se quedó un poco más tranquilo. Este pasaje, amados hermanos y hermanas, es uno de esos pasajes clásicos en donde en los evangelios y más tarde en el libro de los Hechos y en las epístolas se nos habla de que para que ocurran milagros se tienen a veces que llenar ciertos principios, ciertos parámetros. Dios actúa conforme a su soberanía y con y sin mis parámetros Él actúa porque Él es Dios. Alabado sea su nombre. Pero este pasaje tal parece que nos quiere revelar a ustedes y a mí si en algún momento nos hemos hecho la pregunta de aquella persona que le hizo al predicador: ¿existen los milagros? ¿O ocurren los milagros, como fue la respuesta? Y si existen los milagros y si ocurren los milagros, ¿por qué no vemos nosotros esos milagros? Y es entonces cuando el Espíritu Santo de Dios nos revela que hay ocasiones en que, aparte de la soberanía de Dios para actuar, se tienen que llenar ciertos parámetros, ciertos requisitos, ciertas actitudes nuestras que propician que los milagros ocurran. Y cuando los milagros ocurren, entonces los milagros existen. Amén. Yo encuentro en el resto de esta historia cuando menos 4 cosas que son esos parámetros, esos requisitos, esas actitudes nuestras para que podamos ser no solamente testigos de un milagro, sino objetos del milagro del Señor en nuestras vidas. Quiero agregar, hermanos, que siempre que yo predico sobre la sanidad, yo siempre predico sobre la sanidad integral. Cuando hablo de sanidad integral, estoy diciendo que las personas, ustedes y yo, los componemos de espíritu, alma y cuerpo. Y que la sanidad que viene de Dios es para nuestro espíritu y para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Que a veces el Señor, quizá en su soberana voluntad, no va a actuar en nuestro cuerpo, pero va a actuar en algo más importante que el cuerpo, que es el espíritu y el alma. A Dios le interesa a usted y yo le interesamos por completo, espíritu, alma y cuerpo. Pero Dios es soberano. Y si usted llegó enfermo a este lugar, si ocurre el milagro, usted se va a ir sano. Y si usted llegó enfermo del cuerpo y no se va sanado del cuerpo y se va sanado del espíritu y del alma, alabemos al Señor por ello. Porque no estamos entendiendo de que el que está predicando es un farsante. No estamos entendiendo eso, estamos entendiendo qué es lo que la palabra de Dios enseña acerca de la sanidad. Y ustedes y yo estamos frente al caso de un hombre que está enfermo del espíritu y del alma y del cuerpo, como lo va a revelar la palabra justamente en este momento. En el versículo 5 encontramos ese primer elemento para que ocurra un milagro. Dice el versículo 5: y había allí un hombre, en aquella multitud que estaban debajo de aquellos 5 pórticos en el estanque llamado Betesda, cerca de la puerta de las ovejas en Jerusalén, había allí un hombre, yo tengo subrayado en mi Biblia, que hacía 38 años que estaba enfermo. No nos dice cuántos años tenía allí, acostado en los 5 pórticos. Dice que desde hacía 38 años que estaba enfermo. Yo no sé si de esos 38 años que él estaba paralítico, si había pasado allí debajo de los 5 pórticos en el estanque llamado Betesda 5 o 10 o 15 o 20 o 25 o 30 o los 38 años.
si al día siguiente de que él se dio cuenta que había quedado paralítico, porque no dice que estaba paralítico de nacimiento, cuando alguien está enfermo de nacimiento lo dice. El cojo de nacimiento del capítulo 3 del libro de los Hechos, por ejemplo. El ciego de nacimiento del capítulo 10 del Evangelio según San Juan, etc. Dice simplemente que tenía 38 años de estar paralítico. Y si de esos 38 años, él había pasado allí los 38, o 30, o 20, simple y llanamente son muchos años. Son muchos años de estar esperando que el ángel descendiera del cielo, agitara el agua del estanque y hacer el esfuerzo por llegar primero que todos los demás. No había una fecha exacta. La Biblia dice de tiempo en tiempo. No dice cada primer domingo del mes. Si así lo dijera, yo creo que a esas horas estaba ahí la multitud dispuesta a ver quién se echaba el primer clavado. Dice que de tiempo en tiempo. Así es que estaban allí algunos con sus enfermedades, algunos quizá con enfermedades que les impedían moverse. Pues este hombre ahí estaba enfermo desde hacía 38 años. Y si ese hombre tenía ahí los 38, son demasiados años esperando que un ángel descienda y mueva el agua. Si fueron 25 años eran demasiados años. Si fueron 20 eran demasiados años. Aún si fueran 5 años eran demasiados años. Yo no sé cuántos de ustedes les haya dado tos alguna vez y les haya durado 6 meses la tos. Yo creo que a los 6 meses ustedes ya estarían desesperados. Doctor Paco, tengo 6 meses tosiendo. Y ahí está el doctor Paco viendo a ver qué hace como médico, o el doctor Nacho, o cualquiera de los doctores que tienen ustedes aquí, que todos son muy buenos, por cierto. Nadie dijo amén, doctor. Se me hace que les cobran muy caro, por eso nadie dijo amén. Cualquier doctor, o cualquiera de ustedes que le dure un año una tos, o un catarro. Y un día tuve 24 horas hipo. Oiga, 24 horas. Ni podía besar a la hermana Julia. Pues, ¿cómo? Oiga, fui con mi doctor, el doctor Manuel Anchondo Hernández, de la ciudad de Torreón. Buen médico. Y tan bueno que no me cobra nada. Ni la consulta y la medicina me la regala. Dios bendiga al doctor Anchondo. Fui con el doctor Meni. Yo le digo Meni por cariño porque nos conocemos de toda la vida. Y voy con él. Meni, tengo hipo. Sí, ya me di cuenta, me dice. Sí, pero hace 24 horas que lo tengo. Y ya me dijeron que tomara agua al revés. O sea, en lugar de tomar por acá, tengo... Pues, ¿cómo le hago? Y que me apriete la nariz. Y que me den un susto. Alguien llegó intempestivamente y me llegó por atrás y me asustó. Pues me dio más. Y yo creí que el doctor Anchondo me iba a decir, no hombre, ahorita verá, ¿qué te doy ahorita? No, me dijo, si tienes 24 horas es algo muy serio. Y me asustó. Pero como es un médico cristiano, pues en primer lugar se puso a orar por mí. Y luego ya me dio ahí un medicamento. Y yo creo que el Señor me sanó con su oración, o del susto que me dijo que era muy serio. Pero la cosa es que se me quitó. Y tan se me quitó que tengo como 38 años que no me da hipo. Ahora bien, aquí hay un problema en este varón. Aquí hay una actitud muy hermosa en este varón. Si fueron los 38, o los 20, o los 10, o los 15, o los 5 años que estuvo allí esperando que el ángel descendiera y agitara el agua para meterse y ser sanado, como muchos otros que habían sanado,
En 38 años, si es que los pasó todos allí, él había visto cómo de tiempo en tiempo, cuando el ángel descendía y el primero que llegaba quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, y él fue testigo ocular de todo eso. Y eso le animaba a estar allí. Y eso, amados hermanos, se llama perseverancia. Los milagros ocurren cuando Dios se encuentra en ustedes y en mí. Perseverancia. Perseverancia en la oración. Perseverancia en confiar en el Señor. Perseverancia en la fe. Perseverancia en la esperanza de que el Dios en el cual ustedes y yo creemos es el Dios que puede hacer posibles todas las cosas. Por eso en la Biblia está establecido que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Alabado sea su nombre. Y quizá no han ocurrido milagros en nuestras vidas porque no hemos sido perseverantes. La perseverancia es muy importante en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Siempre que digo esto, les digo a los señores de las iglesias donde predico: señores, si usted le prometió que le iba a hacer una cocina a su esposa, ya termínela. Ahí está la pobre hermana: oye, ¿cuándo me terminas? Ay, despuesito, ay, despuesito. ¿Sabe qué necesita, señora? Aparte de dinero, necesita perseverancia. O a lo mejor ya tiene dinero, lo que no tiene es perseverancia. Tiene que perseverar, tiene que buscar los ladrillos, tiene que buscar la mezcla, tiene que buscar el cemento, tiene que buscar al maestro de obras. Y si usted ya lo es, termínelo, persevere. Hasta la misma filosofía de la calle nos lo dice: el que persevera. Ah, mire qué bien se saben los textos de la calle. Y la Biblia dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Se necesita perseverancia para que ustedes y yo podamos ser objeto de los milagros de Dios. Yo estaba predicando sobre la perseverancia hace algunos años en la iglesia Nuevo Pacto de Playas de Tijuana, allá en Baja California. Y de alguna manera Dios me estaba moviendo a hablar sobre toda la juventud de esa iglesia, que es muy numerosa. Era como esta ala de la iglesia aquí, llena de jóvenes y señoritas. Y de alguna manera Dios me movió a hablar de la perseverancia entre la juventud, y comencé a ver a los muchachos y a las muchachas de esa iglesia. Tienen que perseverar. Si te tronaron en una materia en este año escolar, tienes que perseverar para que pases esa materia. Si te saliste de la escuela porque tus papás no tuvieron los suficientes recursos económicos para pagarte tus estudios, tú tienes que perseverar. Y por ahí estaba yo dándole duro. Finalmente terminó el servicio. Yo me fui con el pastor por allí a comer, y luego al día siguiente mi regreso hasta Torreón desde Tijuana. Pasan los meses. Estoy predicando en una iglesia en la Ciudad de México, una iglesia conocida como la iglesia de Valderas 47. Yo conocía muy bien al director del coro de esa iglesia. En esa iglesia hay sillas para los pastores aquí, y aquí está el coro de la iglesia, y aquí enfrente se pone el director. Y yo conozco perfectamente bien al director de ese coro, es amigo mío desde hace muchos años, el doctor Ariel Waller. Y yo estaba sentado allí, vino la participación del coro antes de la predicación, puse mucha atención al coro, pero me llamó mucho la atención que el que estaba por dirigir el coro no era el doctor Ariel Waller, era un joven. Y dirigió el coro y cantaron dos himnos muy bonitos, con un grado de dificultad en cuanto a musicalmente hablando, pero el muchacho lo hizo muy bien. Allí en esa iglesia no se acostumbra a aplaudir, se acostumbra a hacer así con el boletín para agradecerle la participación a las personas. Y así que toda la congregación que llenaba aquel recinto estaban aplaudiéndole con su boletín. Cuando terminó el servicio,
aquel joven que dirigió el coro vino y se sentó a un lado mío y me dice, obispo, ¿se acuerda de mí? Y yo, que me precio de ser una persona que tiene buena memoria y ser buen fisonomista, me le quedé mirando y le dije, no, ¿sabes qué? Discúlpame, a lo mejor ya me estoy haciendo viejo y ya me comienzo a olvidar de las cosas, pero no te recuerdo. ¿Quién eres? Dice, hace un año usted estaba predicando en la iglesia del Nuevo Pacto de Playas de Tijuana y usted estaba hablando acerca de la perseverancia. Y llegó un momento en que usted clavó su mirada a los jóvenes que estábamos allí. Y quiero decirle, pastor, que ese mensaje Dios me lo mandó a mí a través de usted, porque yo había truncado mis estudios en la Escuela Nacional de Música en la Ciudad de México, acá en México. Y yo me fui allá, a Playas de Tijuana, donde soy originario. Y como estaba muy enamorado de mi novia y desobedeciendo a mis padres, me casé sin el consentimiento de ellos. Y entonces mi papá me dijo, como has tomado tu decisión muy personal, no cuentes para nada conmigo. No te voy a poder cubrir tus estudios ni tu estancia en la Ciudad de México. Hazle como puedas. Y entonces este muchacho me platicaba que él consiguió trabajo allí en Tijuana y comenzó a trabajar no solamente para sostenerse él, sino para sostener a la hora su esposa. Dice, y cuando usted predicó ese mensaje, yo entendí que Dios me estaba diciendo a mí que no fui perseverante. Y entonces le dije a mi papá, papá, me voy a ir a la Ciudad de México con mi esposa. Voy a ver cómo le hago para conseguir trabajo, pero voy a ver cómo reanudo mis estudios en la Escuela Nacional de Música, porque eso es el don que Dios me dio. Y el papá, como todo papá, se llenó de misericordia y le dijo, mira hijo, vete a México, yo te voy a pagar la renta del departamento que tú alquiles, métete a trabajar, haz el intento de entrar a la escuela y es con lo único que yo te voy a ayudar, con la renta del departamento donde tú quieras vivir. Así que tomó a su esposa y se fue a México. Buscaron un departamentito donde se acomodaron y en los siguientes días fue a la Escuela Nacional de Música, llegó a la dirección de la escuela y les dijo, señorita, soy fulano de tal, interrumpí mis estudios hace tanto tiempo y quiero saber qué oportunidad tendría yo para reanudar mis estudios. Como ahora todo se maneja por computadora, la señorita le buscó en el archivo, dijo, sí, efectivamente aquí está tu nombre. Dice, ¿qué posibilidades hay de que yo reanude mis estudios? Dijo, no solamente los puedes reanudar, sino que tienes una beca para ti, una beca completa para tus estudios hasta que tú termines en esta escuela. Y el muchacho se comenzó a llenar de entusiasmo. Es cierto lo que me está diciendo, dijo, tan cierto que aquí viene el director para que él mismo te lo diga. El director habló con él, entró a su oficina, le dijo, tienes beca completa. Al día siguiente se fue a buscar trabajo. Al primer edificio de oficinas del gobierno que este muchacho entró, sin ninguna carta de recomendación, simple y llanamente, vengo buscando trabajo, sé hacer esto, sé hacer lo otro, estoy estudiando en la Escuela Nacional de Música, donde tengo una beca completa, mi padre me está pagando el alquiler, pero necesito para que mi esposa y yo comamos. Y el hombre que lo entrevistó dijo, el trabajo es tuyo. Y le dieron un sueldo excelente. Y eso me lo platicó allí, en los pocos minutos, entre un servicio, porque seguía otro. Por una puerta estaba saliendo la gente y por otra estaba entrando la otra gente para el siguiente servicio. Y él dice, pastor, le quiero testificar cómo Dios ha sido bueno conmigo y cómo Dios lo usó a usted para hablarme acerca de la perseverancia. Amados hermanos, la perseverancia es una de las primeras cosas que necesitamos para ser testigos o objetos de los milagros del Señor en nuestras vidas. Perseverancia en todo momento. El segundo elemento que yo encuentro en este pasaje
Estamos hablando aquí ahorita del valor de la perseverancia. Está en el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Bueno, cuando yo llegué a este versículo, me detuve por mucho rato. Estoy hablándoles cuando leí por primera vez este estudio hace muchos años. Yo siempre he amado mucho al Señor Jesucristo. Desde que lo acepté como mi único y suficiente Salvador, la noche del 31 de diciembre de 1955. Desde entonces amo al Señor con todo mi corazón. Nunca he pensado más mal del Señor, ni nunca he hablado mal del Señor, porque no tengo por qué hablar mal de Él. Me acordé de un chascarrillo, eso es para los sugieres que están ahí en la puerta. Dice que un día llegó un señor y estaban los sugieres ahí en la puerta, y esa persona que llegó dijo, oiga, disculpe, ¿aquí en esta iglesia hablan de Cristo? Sí, aquí hablamos de Cristo. Dijo, pues si hablan de Cristo, ¿qué no hablarán de uno? Y se fue. Así es que aguas, ujieres con lo que tienen que contestar. Me quedé pensando, ¿por qué Jesús, si sabía que tenía 38 años de estar enfermo, y quizás los mismos 38 que tenía ahí acostado debajo de los 5 pórticos, ¿por qué Jesús le dice, ¿quieres ser sano? No pensé mal del Señor, pero siempre tuve esa interrogación. ¿Por qué el Señor sí sabía que tenía 38 años de estar enfermo? ¿Por qué le pregunta, ¿quieres ser sano? Se me quería atravesar la idea diabólica, qué ingrato es el Señor, pero gracias a Dios que no le di cabida a eso. Yo más bien decía, por algo será que el Señor Jesús le hizo esa pregunta. Y les preguntaba a mis profesores de teología en el seminario y no me sabían contestar. ¿Saben quién me vino dando la respuesta? Un doctor como el doctor Paco, como el doctor Nacho, como los doctores que hay aquí. Y yo viví en la ciudad de Monterrey y yo tenía de feligrés a un doctor que era mi tocayo, el doctor Baltasar Rodríguez Treviño. Ya está con el Señor, hace tiempo que murió. Pero el doctor Baltasar Rodríguez Treviño, un día, estando conversando, le pregunté, oye doctor, en esta semana, era domingo, había llegado a la iglesia temprano, nos pusimos a charlar. Le dije, oye doctor, en esta semana, ¿cuántos de tus pacientes, tanto los que atiendes allá en el hospital, como los que atiendes en tu consultorio particular, cuántos de esos pacientes tuyos verdaderamente están enfermos o se hacen? Y entonces él me contestó cosas muy interesantes. Me dijo, mira, tocayo, efectivamente hay personas que no están enfermas de nada. Se hacen los enfermos. Otros sí están enfermos. Otros no están tan enfermos como dicen que están enfermos. Porque hay personas que les duele todo. Hasta un cabello les duele. Desde la cabeza de un cabello y hasta los pies, pues el callo o el juanete. Y son toda una masa de dolores. Y entonces el doctor me dice, en esta semana, volviendo a tu pregunta, todavía no había computadoras, así es que se fue a su archivo, su tarjetero, y dice, el 60% de las personas que yo atendí esta semana, tanto en el hospital como en mi consultorio particular, no tienen nada. El 60%. Le dije, a ver, descríbeme este 60% que no están enfermos. Y ya me explicó, mira, algunos pues sí están enfermos, pero no están exagerando. Pero lo más revelador que él me hizo fue, hay personas que están enamoradas de su enfermedad. ¿Qué?
ya se apropiaron de su enfermedad. ¿No los has oído decir que dicen mi diabetes, mis reumas, mi artritis, mi migraña? Y cuando mi tocayo Baltasar me estaba contando eso, de pronto me acordé que cuando yo era un jovencito, un niño de 7, 8, 9 años, tenía un amigo que se llamaba Luis Ontiveros, y su mamá, doña Daría, así se llamaba, no estoy diciéndole apodos, así se llamaba, doña Daría. Su mamá le gritaba a Luis como aquello de las 2:30 de la tarde. Luis, Luis, Luis. Y ahí va corriendo Luis, andábamos jugando allí cascarita de fútbol, y ahí va corriendo Luis y yo detrás de él a ver qué le pasaba a la mamá. Ándale Luis, miraba el reloj de la pared. Vete a la tiendita y cómprame 2 mejorales y una coquita. No había cocas de ningún tamaño más que la coquita chiquita. Y cómprame una coquita porque ya van a dar las 3 y me va a doler la cabeza. Y ahí va Luis, y ahí va Baltasar corriendo detrás de él a la tiendita. Deme 2 mejorales y una coquita. Ya el tendero ya sabía, aquí está. Y se la llevábamos y nosotros seguíamos jugando ahí con la pelota. Y llegó un día en que la señora comenzó a gritar tan fuerte y tan fuera de orden que nos asustamos y entramos corriendo. Luis, son las 3:15 de la tarde, no me has traído mis mejorales y mi coquita, y no sé por qué no me ha dolido la cabeza. Y yo veía a doña Daría como con ganas de agarrar un leño y darse en la cabeza para que le doliera. Entonces para mí fue muy revelador lo que me dijo el doctor Baltasar Rodríguez Treviño en Monterrey, y entendí por primera vez la pregunta de Jesús a ese hombre. Tienes 38 años de estar enfermo. ¿No te has enamorado de tu enfermedad? Y la pregunta de Jesús es ¿quién es ser sano? Y la pregunta de Jesús es exactamente la misma para usted y para mí. ¿Quieres ser sano? Es la misma pregunta. Si usted ya se enamoró de su enfermedad, en el nombre de Cristo, deshágase de ella. Ya no diga mi migraña, mi azúcar. Está tan enamorada de su azúcar. A veces yo le pregunto a alguna persona, oiga, ¿sí tiene usted diabetes? Pues mire, pastor, sí tengo, pero a mí me gusta decir, soy muy dulce. O sea, está acariciando su enfermedad. El Señor Jesús tiene el poder para sanarnos de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Alabado sea Jesucristo. Pero al valor de la perseverancia se necesita el valor de la voluntad. Cuando estoy hablando de la voluntad, no estoy hablando de, ¿cómo dicen algunos? Fuerza de voluntad. No, yo no estoy hablando de lo que la gente dice acerca de la fuerza de voluntad. Miren, un día me platicaron que un señor que le gustaba mucho la botella, no de agua, sino de licor, pues todos los días se emborrachaba. Ya tenía la cantina exclusiva de él, donde se juntaba con sus amigotes a tomar licor. Y era conocido como un borrachito. Y un día le habló a alguien de la fuerza de voluntad. Y él llegó con la novedad, con sus otros cuates. ¿Saben qué? Yo creo que yo puedo dejar el licor gracias a mi fuerza de voluntad. Bueno, algunos se sonrieron medio burlonamente y dijeron, mire, son las 9 de la mañana y yo no voy a tomar en este día. Oiga, 9 de la mañana, 10, 11, 12, 1 de la tarde, 2, 3, 5 de la tarde y aquel hombre no había tomado una gota de licor cuando que todos los demás ya estaban medio mareadones. 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, 11, 12 de la noche suenan las campanadas de allí de la catedral, dando la medianoche, las 12 de la noche. Dijo, ven, y todos asombrados, dijo, ahora, para celebrar que tengo fuerza de voluntad, y se aventó toda una botella.
No se está hablando aquí de fuerza de voluntad. Aquí se está hablando de una pregunta que Jesús le hace al hombre y le dice, ¿quieres ser sano? El siguiente elemento, versículo 7, muy interesante. Señor, le contesta el paralítico, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Amados hermanos y hermanas, este versículo 7, cuando yo lo leí, y cuando lo leí con los ojos de la fe y los ojos del querer tener entendimiento para conocer la voluntad de Dios, cuando yo leí el versículo 7 yo lloré. Porque miren ustedes lo que está revelando el 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. No hay nadie que se preocupe por mí. Estoy solo. Me he pasado 38 años acompañado solamente de esta terrible enfermedad de la parálisis. No tengo quien. Esa es una palabra de la enfermedad que nos revela la enfermedad de nuestros tiempos. La enfermedad de la soledad, de la tristeza, del desencanto, de la desilusión, de la frustración, de los complejos. No hay cosa más terrible que está viviendo el hombre moderno y la mujer moderna en este siglo XXI. No hay cosa más terrible que la soledad. Cuando llega un momento en el cual tu hermana, tu hermano dice, no tengo quién. Y puedes vivir en un edificio de condominios, y puedes vivir en un multifamiliar, y pueden ser cientos de personas las que vivan allí en ese edificio o en tu colonia, y tú estás encerrado en tu casa porque no tienes quien te ayude, quien te comprenda, quien esté contigo en los momentos de dificultad o de alegría. No tienes quien. En esa misma iglesia de Valderas en la Ciudad de México, estaba yo predicando sobre la soledad, y al terminar el servicio salí a la puerta con el pastor a despedir a la congregación, y se acercó una señora anciana de 82 años y me dice, obispo, yo soy esa persona que usted ha descrito en su predicación. Vivo aquí a cuadra y media de esta iglesia. Es un edificio de departamentos. Pero yo no sé quién vive aquí a este lado, ni sé quién vive a este lado, ni sé quién vive en el departamento de arriba, ni en el departamento de abajo. No conozco a nadie y nadie me conoce a mí. Todos los días salgo y entro para ir al mandado. Ella era pensionada, se sostenía con su pensión, con su jubilación. Y si no tengo familiares, no tengo a nadie aquí en esta gran ciudad, estoy sola. Y esa mañana yo hablé acerca de que todos aquellos que se sienten solos y solas, hay alguien que te acompaña todo el tiempo y quiere estar contigo en las buenas y en las mejores. Y ese hombre se llama Jesucristo de Nazaret, el único que te puede hacer compañía, el único que te puede consolar, el único que te puede estar contigo en medio de tu tristeza y de tu necesidad. No hay mejor amigo que Cristo. Por eso este tercer elemento yo le he puesto el valor de la amistad con Cristo. No tengo quien me meta, pero ahí estaba la gracia. Estaba bajo 5 pórticos que hablan de la ley que separa, pero estaba allí frente a él la gracia de Dios manifestada en la persona gloriosa y maravillosa de Jesucristo de Nazaret. Cuando tú has confiado en el Señor y le has invitado a tu vida, nunca jamás estarás solo. Él estará contigo, porque Él así lo prometió. Yo estaré contigo todos los días, los días más aciagos, los días cuando dice la gente, parece que me levanté con el pie izquierdo. No es eso. Parece que tengo mala suerte. No hay mala suerte. El que tiene a Cristo nunca tendrá mala suerte. ¡Aleluya! Cuando usted vaya por la calle, vea una escalera
No pase por debajo de la escalera por superstición, nada más por precaución. Pero no lea los horóscopos porque son pura mentira del diablo. El horóscopo es una mentira del diablo y la Biblia lo condena. Pero hay personas que en lugar de leer la Biblia todos los días, lo primero que hacen es leer el horóscopo. Y ya se pusieron el signo que tienen, el signo suyo. Y a veces yo les pregunto, ¿cuál es su signo? Y luego me lo dicen. Y luego les digo, díganme en Romanos 5:1 y no me lo saben. Pero el horóscopo del día ya se lo saben de memoria. Porque se dejan guiar más por los horóscopos y por lo que dice la tal Misada en el canal de las estrellas. Una vieja bruja muy elegante, pero eso es bruja. No hay como caminar en la santa palabra y la voluntad del Señor. No tengo quien me meta, pero Jesús estaba presente. No tengo quien me meta y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Los amigos de este mundo te pueden dar la espalda, amado hermano y hermana. Aquella persona con la que tú contabas, esa persona que te dijo, cuando estés en apuros, en dificultades, yo te voy a ayudar. Y cuando entraste en problemas y dificultades y le hablaste y te dijo, bueno, nomás te lo dije, pues porque así se dice. Pero no cuentes conmigo para nada. En este mundo, cada quien se rasca con sus propias uñas. Así dice la filosofía del mundo. Pero esto no es con Jesús. Jesús dice, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y no solamente lo dice, sino que lo ha cumplido. Lo ha cumplido fielmente. Lo dice alguien, la hermana Julia y un servidor de Dios y de ustedes, que el Señor no nos ha abandonado en ningún momento de nuestra existencia. 50 años de estar casados, 50 años de ir de iglesia en iglesia, 50 años de predicar, 50 años de guiar a nuestros hijos y a nuestros nietos por los caminos del Señor, 50 años de muchos sacrificios. Pero llegó el momento en que nuestra familia comienza a sufrir la pérdida de un ser querido. Nuestra hija Julieta se va con Dios en un momento muy triste para nosotros. 3, 4 meses después de que mi hija murió, estando predicando en una iglesia, de pronto me desvanecí. Uno de los médicos que estaban allí en la congregación subió de inmediato y dijo, el obispo está infartado, llamen una ambulancia, y me llevaron al hospital. Pero Dios estaba vigilante. El que subió era un médico. La señorita que habló por teléfono a la ambulancia es socia de esa compañía de ambulancias equipadas con todas las cosas. Ahí arriba de la ambulancia me sacaron el primer electrocardiograma. Es muy difícil entrar al hospital, cuando menos allí en Torreón, en la clínica donde yo estoy adscrito. Cuando yo llegué ya había un módulo para mí. El médico que me atendió, el cardiólogo que me atendió, es el pastor de una iglesia evangélica. Y aparte es médico cardiólogo. Y ese colega mío me trató de 1000 maravillas. Dijo, pastor, usted no pasa la noche aquí en este hospital. Yo pensaba que iba a decir, no pasa la noche, ya voy a morir. Pero de inmediato dijo, usted no pasa la noche en este hospital, lo voy a llevar a la clínica de especialidades. Y a través de un túnel que une la clínica 16 con la torre de especialidades, me llevaron a un lugar donde atienden precisamente a las personas que se han infartado. Me atendieron perfectamente bien, no tengo ninguna queja. Era domingo, como a esta hora. No te asustes, Baltasar. Y el viernes al mediodía, yo estaba en mi casa, sano y salvo y sano, gracias a la misericordia del Señor. Una doctora de la iglesia me fue a visitar y me dice, ¿sabe, pastor? Yo he revisado todos los estudios que le hicieron de su corazón y su corazón está perfectamente bien. Y le digo, ella se llama Carolina, le digo Caro por cariño. Caro, entonces, dice, usted tuvo un infarto agudo al miocardio, no porque su corazón esté mal,
sino porque usted trae una profunda tristeza en su alma. La pérdida de su hija le ha sumido a usted en una profunda tristeza. Después de escuchar la voz de una doctora cristiana, al día siguiente llegó un amigo mío, pastor, y me dice: hermano Balta, hay un predicador que ha llegado de la Ciudad de México y quiere hablar con todos los pastores de la ciudad. Y rentaron un salón muy grande allí en Torreón. Vinieron pastores de Torreón Gómez y Lerdo, San Pedro y algunos otros lugares circunvecinos. Y aquel predicador se puso ahí enfrente de nosotros y dijo: quiero cerciorarme de algo. Todos los que están aquí son pastores y pastoras. Y todos decíamos: sí. ¿Hay alguien que no sea pastor o pastora? ¿Hay alguna dama que esté aquí pero que no es pastora? Porque les voy a pedir muy atentamente, y no me juzguen mal, pero si usted no es pastor, hágame el favor de abandonar esta sala, porque yo quiero hablar solamente con pastores y pastoras, con hombres y mujeres que un día le dijeron al Señor: te voy a servir hasta el fin de mi vida. Con esos quiero hablar. 2 o 3 personas se salieron, porque no eran pastores, pero entendieron muy bien el mensaje del predicador, no se fueron ofendidos. Se fueron a un saloncito anexo, porque algunas de ellas eran familiares o esposas de algún pastor. Y cuando estuvimos puros pastores y pastoras allí, dijo: les voy a hablar acerca de los lutos de un pastor. Y comenzó a decir: aquí puede haber pastores y pastoras que están de luto por la pérdida de un ser querido, sea el esposo o la esposa, un hijo o una hija. Aquí hay pastores que tienen luto porque el líder principal que tú tenías en tu congregación te robó la mitad de la congregación y tú estás muy dolido, estás de luto. Aquí puede haber pastores que han sufrido esto, aquello, y comenzó a nombrar una serie de situaciones y de circunstancias. Dijo: y eso has hecho luto en tu ministerio, y ese luto te está impidiendo que haya una bendición gloriosa en tu iglesia y en tu ministerio personal. Y tu vida espiritual ha decaído, y ya no oras como al principio, y ya no crees en los milagros del Señor. Pero este luto que tú traes cargando es lo que está impidiendo eso. Y después de que predicó largo y tendido, como decimos, dijo: todos aquellos pastores y pastoras que traen luto en su corazón, les voy a pedir que se pongan de pie y vengan acá al frente, porque voy a ministrar en el nombre del Señor. Fui uno de los primeros que se levantó y vine al frente, y ahí dejé mi luto y mi tristeza y mi desencanto. No mi fe, porque mi fe estaba firme en el Señor, pero sí había una profunda tristeza. Y allí, en ese lugar, le dije al Señor: Señor, aunque las circunstancias sean adversas, aunque las situaciones sean muy difíciles, aunque tenga que padecer la pérdida de un ser querido como ya lo sufrí, aunque tenga que padecer yo mismo como el infarto que sufrí, te voy a servir, Señor, hasta el último aliento de mi vida. Tiempo después fui llamado para pastorear esa iglesia en Torreón que hace 8 días entregué. 20 meses de haberles entregado mi vida, mi corazón, mi trabajo, mi servicio, mis conocimientos, todo se lo entregué al Señor para servicio de esa congregación. Y hoy que estoy en la iglesia, el Ágape de Nuevo Laredo, renuevo delante del Señor mi intención de servirle todos los días de mi vida, aquí o en cualquier lugar donde se abran las puertas para este siervo. Alabado sea Jesucristo por ello. Cuarto y último elemento, versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9. Y al instante quiere decir inmediatamente. Los 38 años de estar enfermo se convirtieron en 38 segundos de sanidad. Alabado sea el Señor. Y al instante, 38 segundos, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Esto es lo que hace el poder del Señor. Este hombre estaba sanado en su espíritu, en su alma
En su cuerpo ya no había más soledad porque Cristo era su compañero. Ya no había más incredulidad porque el hombre que puede hacer posibles todas las cosas se llama Jesucristo. Ese es el hombre que le tocó y le sanó. Alabado sea el Señor por ello. Pero para que ocurra algo en su vida y en la mía, se necesita perseverancia, se necesita el valor de la voluntad, se necesita el valor de la amistad con Cristo y finalmente el valor de la fe. Porque aquel hombre pudo haberle dicho al Señor: sí, efectivamente, Señor, tengo 38 años de estar aquí y yo creo que voy a seguir otros 30. Pero cuando Jesús le dijo: levántate, el hombre se levantó, porque mientras estuvo viendo a Jesús y escuchándole y entablar esa conversación con él, en ese hombre nació lo que se llama la fe. Decía el doctor Cecilio Rastía, un eminente predicador cubano: cuando comienzo a dudar de mis dudas, entonces comienza la fe. Y el doctor de la Iglesia Evangélica Española, se me fue su nombre, ahorita me acuerdo. Ese doctor de la presidenta de la Iglesia Evangélica Española decía que cuando nosotros hablamos de la fe, y si alguien nos preguntara directamente, Claudio Gutiérrez Marín, ya llegó su nombre, el doctor Claudio Gutiérrez Marín, presidente de la Iglesia Evangélica Española, estaba hablando acerca de la fe y estaba aquí en el estrado, atrás de él tenía un pizarrón, y entonces comenzó a preguntarnos a los asistentes a su conferencia: ¿para ti qué es la fe? Y al que señaló se levanta y dijo: pues para mí la fe es certidumbre. Y para ti, pues es confianza. Y para ti, pues es certeza. Dijo: ¿se dan cuenta que me están diciendo puros sinónimos de lo mismo? Entonces agarró un gis y anotó en el pizarrón: la fe es, número 1, confianza, que es lo que acaba de decir alguien de ustedes, confianza. Y luego le pone más. Y luego le agrega la palabra obediencia. Confianza más obediencia igual a fe. Los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. La fe genuina, la fe de la cual habla la palabra, es confiar en el Señor y obedecerlo. Y ese hombre paralítico de 38 años lo que hizo fue obedecer, creer y obedecer. Esa es la fe. El valor de la fe, que usted y yo podamos creer de todo corazón que el Señor puede hacer posibles todas las cosas. Usted y yo podemos salir esta tarde a casita con la plena seguridad de que ha ocurrido algo en usted. La sanidad de su alma, la sanidad de su espíritu, la sanidad de su cuerpo, la sanidad de todo su ser. El Señor lo puede hacer. Déjeme utilizar 3 minutos más para orar. Póngase de pie, pero yo quiero orar por personas que vengan aquí al frente.